Mis amores, ¿cómo están? Bienvenidos a Esto Parece Cosa de Magia, donde la realidad supera la fantasía. En el día de hoy hablaremos cómo se desvanece una estrella, qué es lo que pasa con grandes estrellas. Bill, ¿cómo estás? Hola Mon, ¿cómo estás? Muy bien. Me parece excelente. ¿Qué tal esta tarde de hoy? Está haciendo una linda tarde en la ciudad de Bogotá, la verdad. Pasamos Bastante. un 7 de velitas más o menos tranquilo en Colombia, aparentemente, bastantes personas quemadas, pero bueno, esperemos que exista una mayor conciencia frente a los juegos pirotécnicos y que eso no es para que lo jueguen los niños. Me parece muy bien, sí. ¿Qué te parece el tema de hoy? Me parece un tema bastante importante y queremos dedicar este tema a todas aquellas personitas que sufrieron, digamos de alguna manera, han sufrido algún tipo de maltrato o explotación durante, digamos, trabajos o cosas que desarrollan por medio de los adultos, que son los que los llevan a eso, ¿no? Claro, pero tenemos que también entrar en un contexto porque yo sé que la audiencia dirá, pero ustedes de quién están hablando. Es Bueno, correcto. vamos a entrar en un tema bastante escabroso. No sé si alguno de los oyentes en este momento alguna vez haya visto los últimos documentales que han venido narrando y las historias de pequeñas estrellas de la industria del cine y de la televisión norteamericana. ¿Qué es lo que sucede, digamos, con la parte B de la historia? Que es en este caso las actrices y los actores que desde muy pequeños fueron, digamos, como parte de una industria que incluso no entendían. Porque realmente este tema, ellos lo hacían más como por un hobby, como por una situación de decir, Algo divertido. ajá, quiero aparecer Voy, en televisión, pero divertirme, ¿no? voy a divertirme. Sí, la idea principal de ellos era la diversión. Ujú, Porque pues es lo que digamos que cuando uno es niño aparentemente ve. sí. Es lo que tú reflejas a través de esa caja oscura donde te das cuenta que, oh, ya siento que se están divirtiendo, yo quiero esto. Pero en realidad, ya cuando tú ves, como dice Moon, ves el trasfondo de la situación y el contexto, los chicos que trabajan tras la pantalla, tras las cámaras, en realidad sufren bastante. Sí. Digamos porque no son valorados como lo que realmente son. Precisamente por eso el tema, ellos tienen un brillo, algo que los hace relucir delante de muchas personas. Y aparte de todo, los adultos o las personas que son los que en realidad se lucran Sí. por medio de su esfuerzo y de su trabajo, son los que se encargan de apagar esta bella luz que tienen estas personitas. Pues es que siento que se aprovechan mucho de la inocencia, ¿no? Y que al final del día, pues un niño, una niña es irreverente, te cuenta las historias como desde su punto de vista, que Es es completamente sincero. fantástico, sí, son seres muy sinceros. Es Entonces, correcto. no solamente desglosaremos en el episodio de hoy desde un punto desde la industria, desde su familia y dentro de la misma sociedad donde nos incluimos todos nosotros. Claro, porque pues aquí vamos al punto, ¿no? Obviamente todo inicia por medio de la industrialización y la exploración de los medios de comunicación, tanto el cine como la televisión y la música, también tiene que ver acá claramente, Ujú. que ellos son los que principalmente exportan la idea de, entonces le venden a muchos niños y pues obviamente hay muchas personas que de una u otra forma tienen el acceso a este tipo de trabajos, a entablar castings, presentar castings, digamos, dialogar con productores, con las grandes productoras, con managers que se encargan de la parte de la actuación infantil. Sí, entonces esto se viene desarrollando desde mucho tiempo atrás, si no estoy mal, claro, desde que inicia el cine en Ujú. 1918, 1920. Ya en ese tiempo existía El cine mudo. sí, pero el desarrollo de incentivar a los pequeños infantes a actuar. Ah, ok, listo, ya. Entonces, claro, desde muy temprano, desde que empieza el cine, esto no tenía ninguna, ¿cómo se dice? Ninguna regla, ningún constructo por el que se basara. Todo era, pues estamos grabando, pues todo tiene que ser real. Así al niño le toca salir semidesnudo, pues le toca, porque pues Ujú. es un cine. Entonces, como que tienen cierto permiso de transgreder algunas reglas que para los infantes, obviamente, pueden ser actos que no son de acuerdo correctos para su edad o bueno. O ni siquiera los comprenden, porque pues cuando se desarrolla el cine mudo,
obviamente pues estas industrias les valía tres de queso, incluso una actriz muy famosa de ese entonces, Margaret, algo no me acuerdo el ajá, apellido. contaba ella que los trataban como si fueran muñecos de trapo. Muñecos, sí. O sea, como si fueran de hule y los tiraban. Y ella decía, no solamente un maltrato físico, porque hoy en día se puede categorizar como un maltrato físico, porque lo es. Los golpeaban, se Ujú. ve en algunas escenas como a los niños los golpean bastante fuerte, calvazos, los Y aún empujan. así, siento que, digamos, como la responsabilidad, ¿no? Nosotros no somos psicólogos, ni mucho menos, pero digamos que uno por medio de internet se puede datar de personas que sí tienen el conocimiento, que de pronto dan su punto de opinión y comentan expertos que tienen que ver con la parte de psicología frente a los niños, que los niños siempre ven como la oportunidad o la manera de buscar salvar a su familia. O sea, como que son tan inocentes que en todo momento buscan como sobreproteger, Eso es lo que ¿no? la mayoría concuerda, claro, porque pues digamos que ese es el ideal de todos. Entonces por eso digo que como que los encausan en un río en el que ellos no tienen como digamos otra visión. Claro, yo veo a esta gente actuando, para mí es un sueño, a mi familia también le encantaría porque pues obviamente se ve mucho dinero y de eso se trata todo del Sí, claro. dinero. Claro, entonces cuando tú ves tanto dinero, tú tienes el talento, tienes la presencia y te dicen, no, es que tú eres perfecta, pues únicamente lo que tú deseas es conservar eso, Sí, porque no es importa algo, qué cosa. y en realidad es algo que obviamente en el fondo la esencia del cine y la actuación es muy bello, porque es arte en realidad, pero sí, hasta qué punto pueden llegar, digamos, los directores, las productoras, todo este tipo de medio, cómo llegan a influir en la vida de los chicos, cómo Ujú. de pronto, de cierta manera, desde tan pequeños, pues, por decirlo así, los inducen o los obligan a hacer cosas, pues, que son de adultos, ¿no? Sí. Digamos, el hecho de golpearse entre sí o Ujú. dejarse golpear. No, es que tú te tienes que dejar de golpear de este actor porque así es la escena y tiene que verse Y real. tiene que ser así. Entonces un niño tiene que asimilar y decir, no, pues me van a golpear, pues yo me tengo que aguantar, pues porque me están pagando, mantengo mi familia, bueno, y No, y es que también aquí entraríamos entonces en un punto que un niño obviamente no es un adulto. Un niño lo ve, si tú le das una orden, el niño la cumple. es correcto, con Mm. su inocencia y su amor. Obviamente sabemos que hay chicos malvados como el chico que se sopla la vela de su hermanita, pero Sí, que el niño de la aparece. década de los 90 que aparece en la... Sí, muy Hay, buena, hay muy, muy, muy chicos buena. malvados, pero ahí la mayoría tienen su parte muy inocente, son personas completamente sinceras. Sí, claro. Entonces ya entra, digamos, la responsabilidad y la parte, yo no sé si decirle ética, moral, pero para mí es primordial, es un derecho básico de los infantes, Ujú. que tú tienes que respetar y primero debes pensar en. Claro que, digamos, pues vamos a saltarnos un poco el punto. Ya en esta época la parte de actuación y el proceso para vincular a los chicos menores a trabajar ya es muy diferente Hoy en día ya, o sea, imposible no coger por escarmiento, todo lo perdón. que se ha venido evidenciando, Porque es que, sí. bueno, o sea, no solamente estamos hablando de un maltrato laboral, porque las horas eran impresionantes, porque Es estos niños correcto. los explotaron. No nos vayamos tan lejos, hablemos un Michael Jackson, hablemos de una explotación laboral de esta chica que participó en Mago de Oz, el primer Mago de Oz. La actriz, Ujú. Quien, o sea, digamos que actores que uno diga de renombre han quedado locos porque de alguna u otra forma. Y es que no entiendo por qué la industria, Britney Spears, empezó desde muy pequeña ah, también. sí, Em, Entonces, claro, cuando uno crece, porque este punto también es importante recalcarlo, uno como fan o espectador siempre juzga y tú de pronto no te tomaste la tarea y por eso es tan importante, mis amores, que se nutran frente a diferentes documentales, que tengan con qué debatir, frente a tener otro tipo de posturas, porque es que claro, a ti la prensa entre la década de los 90 y los 2000 te vendieron que entonces eran unos irresponsables, que estamos hablando de una Paris Hilton, un ejemplo, Paris Hilton no tiene nada que ver acá, Paris Hilton y Britney Spears metidas en severas fiestas, entonces son culpables y entonces todo el mundo sale a juzgarlas. Pero entonces cuando nosotros, claro, en ese momento la prensa
hoy en día pues algunos no tienen, digamos, como el respeto frente al artista en general. En ese momento se voltea todo el mundo frente a una Britney Spears, frente a una Lindsay Lohan, que recordemos que Lindsay Lohan también, la mayoría de su vida fue truncada, no por el éxito, sino lo que conlleva con ello. Por eso este capítulo se titula de esta manera. Porque es que nosotros tenemos también que aprender a ver otro lado del artista. En general, en las personas, tú no sabes cómo esté amaneciendo esta persona. ¿Por qué está pasando en ese momento? Entonces, los niños en las industrias, en general, sobre todo en el cine y la televisión y la música, han sido explotados a lo largo de la historia. Entonces, no solamente es uno decir, ay, no, pobrecitas o pobrecitos, no. También es una responsabilidad social que uno tiene que aprender a pensar y a tomar, de decir, las cosas no deberían ser así, que es lo que ahorita sucede, porque de alguna otra forma siento que la industria, a partir de muchos errores, cosas y flagelaciones que sucedieron, por algo se crea Me Too, ¿no? Que es este movimiento en Hollywood que es en busca de la defensa no solamente de las mujeres, sino de aquellos pequeños actores. Claro. Porque no solamente vamos al finalizar este capítulo vamos a tocar un tema bastante escabroso, que me imagino que ustedes saben esto para dónde va, sino también cómo, y metámonos más al rancho, ¿qué pasa con los papás? Es correcto. ¿Qué pasa con el papá de un niño? Listo, digamos que tu hijo te dice, Bill, papá, yo quiero volverme actor, el mejor actor. Listo, tú le dices, listo, estamos hablando de una década entre los 80 entrando los 90. Tú le dices, perfecto, ¿cuánto le pagarían a mi hijo por escena? Diga, ¿qué te gusta? Hablando de ese entonces, $5,000 por escena. No, pues de una, ¿dónde le firmo? Hágale, chino. Entonces ya no son 4 horas, sino son 7, son 10, son 20 horas sobre un niño de, no sé, 8 o 9 años. Y entonces entra un momento y siento que ahí está el berraco error, Bill, que muchas personas dicen, y esto algún día lo vamos a hablar en algún episodio, pero no todos los artistas de Hollywood le vendieron su alma al diablo. O sea, de yo invocar algo. Me refiero a que cuando uno le vende su alma al diablo a la industria, es permitir a la industria que te flagele física, psicológicamente y espiritualmente. Que hagan de ti lo que ellos quieran. Y entonces ahí van incluidos los papás, porque los papás desde que tengan dinero, pues su hijo y su hija pues están normal. Y entonces, tranquilo, voy a rehabilitación, vuelves cuando ya están grandes y ya, y aquí no pasa nada. Por ejemplo, ¿qué pasó con la actriz de la niña de E.T.? Que ha sido una de las actrices más controversiales de la historia, que hizo parte de Los Ángeles de Charlie. Drew Barrymore se llama. Ella es uno de los casos más difíciles de la industria porque ella empezó desde que tenía 4 años. Sí. Y sus papás la explotaron. Incluso esta niña, cuando ella perdió sus dientecitos de leche, su mamá la obligó a utilizar caja de dientes, prótesis, porque la misma industria lo dictaba. Esta niña iba a fiestas de adultos en Hollywood cuando tenía 8 y 9 años, donde se drogaba. Tomó su primera copa de champán al frente de sus padres. Y a partir de esto, esta nena, cuando llega entre la etapa de la adolescencia, se vuelve 3 de quesito. Porque claro, o sea, ella nunca conoció un amor genuino y verdadero que le dijera, hey, ¿tú para dónde carajos vas? ¿Quién eres tú? Eres un bebé, o sea, ¿qué es esto? Y hasta donde tengo entendido, y si no me falla mi memoria, hace mucho tiempo en un especial, creo que allá le hicieron, que ella contaba, este actor que sale en un montón de películas, que sale en Constantine, que es el actor de Keanu Reeves. Él fue el que le dio la mano a esta niña. Y ella vive muy agradecida con él. Keanu ha ayudado a bastantes personas de la industria. Sí, sí, él es bastante querido por eso. Y ella cuenta, digamos, en la entrevista, y llorando agradece mucho, porque él fue el que la encontró. No, y es que sí debería, o sea, pues Claro. digamos la labor que hace él es muy importante porque pues muchas personas se sienten perdidas en el medio, sobre todo cuando eres niño, y hay muchos chicos ahí que lo dicen, es como no, yo ya cuando crecí, maduré y comprendí muchas cosas, me di cuenta que había cosas que no estaban bien, pero aún así yo pues digamos que las soportaba porque pues entendía que era mi trabajo y eso, pero en realidad es algo que para los chicos es chocante y por eso todos terminan así como
Pues en la terminan perdidos, drogadicción, porque sí, tú lo que buscas porque es los olvidarte de eso. quiebran desde, Desde o por sea, dentro. ellos no les permiten como su desarrollo normal de niños, ellos siguen siendo niños cuando están actuando y cuando crecen en la adolescencia y todo esto ya los ha afectado a ellos. Claro, cuando llegan a un punto donde son conscientes de lo que está pasando, Ujú. es cuando viene la tormenta, Claro. se acerca el remolino de emociones, de sentimientos y obviamente pues como ellos tienen todo al alcance. Esto parece cosa de magia, donde la realidad supera la fantasía. Vamos a dar una vuelta por las constelaciones, lugares encantados y nos meteremos con pactos y conspiraciones. Síguenos en nuestras redes sociales de Dance Moon en Facebook, Instagram y TikTok. Visítanos también en nuestras páginas oficiales Dance Moon y también en las redes sociales de Esto parece cosa de magia. Pues ahí es donde terminan, por ejemplo, en el alcoholismo, en la Es que esa drogadicción. situación es muy difícil. Y claro que los padres pues tienen mucho que ver en esto porque pues Siento que los muchas papás tienen veces toda la responsabilidad. O sea, me perdonas, pero uno como adulto, responsable, o se supone, coherente, no le va a permitir una cosa hasta a sus hijos. ¿No? Porque incluso en uno de los documentales sale una mamá, y me parece muy bien, esto es admirable, afrodescendiente, que incluso ella veía las cosas que sucedían en el set. Y no, esto sucede saliendo los 80 entrando los 90 hablamos de antes de Amanda, el show de Amanda, Amanda Bynes, ¿no? Que era un grupo de chicos que les hacían hacer cierto tipo, digamos, como de actividades en la televisión, que en ese entonces estamos hablando de Nickelodeon, donde, seamos honestos, o sea, las personas que ven nuestro contenido, y yo sé que no me dejarán mentir y espero que en los comentarios cuenten si a ustedes nunca les pareció extraño algunas escenas en Nickelodeon como fetichistas, o sea, el contenido de algunos programas de este canal de televisión estadounidense se pasaban de la raya, pero es que claro, uno de niño no comprendía eso. Y aún así, yo me recuerdo mucho que yo me sentía muy incómoda, como que uno decía, esto no es lo que yo esperaba, o sea, y los mismos actores dicen eso. Entonces la mamá de uno de estos actores se involucra mucho y les dice, no, yo no me tengo por qué salir, yo no tengo por qué dejar, porque aquí hay un gran contexto, mis amores, y es que a los papás de estos niños actores los hacen salir y no es desde ese momento, ahorita sigue sucediendo, que no les permiten a sus padres hacer parte como de esta junta o que sientan a los niños a leer sus libretos, sus guiones, tal, hablar con los productores, sino hacen salir a sus papás. ¿Por qué? Y eso no solamente sucede en la industria de Hollywood y esto no solo sucede en Estados Unidos, esto también sucede, un ejemplo, acá en Colombia, en Latinoamérica. Si alguno de ustedes hizo parte o hace parte de una industria, la industria del modelaje, cuando tú arrancas en el modelaje cuando eres pequeña y pequeño, es así. Entonces, es muy fuerte, ¿no? Como uno entrar a la etapa de la adultez, confrontar el contenido que veías de niña y de niño y aprender a decir, esta persona no la estaba pasando para nada bien. En ese momento que yo quizás veía una estrella y quizás veía que estaba en la felicidad y en la gloria. sí es verdad. Y digamos que un hecho, pues tiene un punto de dos partes, digo yo. Porque pues digamos, hay padres que obviamente son padres egoístas que anteponen sus necesidades o sus deseos antes que sus hijos. Y por ejemplo, eso lo comentan varios chicos de la pues Que son actores. participaron en los documentales, dicen que sus padres eran completamente egoístas porque ellos terminaban haciendo lo que sus padres querían, pero a Ajá. la final no recibían nada, o sea, como que sí, lo hiciste bien, hijo, y ya, no, como que no, de una u otra forma, los Eso chicos es muy egoísta, ¿no? al hacer su trabajo esperaban como, aunque sea un muy bien, lo hiciste excelente, pero Pues hay es que es lo padres, mínimo. la mayoría de padres no lo ven Sí, así. no. Entonces ahí es donde entra el otro punto que yo digo, porque hay padres que sí quieren defender a sus hijos, pero entonces resulta que de una u otra forma las grandes productoras tienen como los hilos muy bien acomodados, porque lo que explicaba Moon hace un momento, si obligan a los padres a veces a salirse Mm. de los escenarios donde van a grabar, no permiten que tengan vigilancia permanente de sus padres y el padre que de una u otra forma empieza a luchar,
o a decir que hay algo ¿No le extraño, las grandes industrias Le sacan el hijo. empiezan a, ¿cómo se dice a eso? Como a llevarlos por un camino donde ellos no encuentran una salida, los llevan a un callejón sin salida. Entonces finalmente terminan alejando a su hijo de sus padres, ¿sí? De cualquiera de las formas, porque una es ponen a los hijos en contra de sus padres y los hijos prefieren quedarse con la productora y dejan a su padre a un lado. Pero los padres que luchan por sus hijos y los hijos que están de acuerdo con sus padres y sus madres, los alejan también como de cualquier forma. O sea, les inventan, entonces por ejemplo los amenazan. Es que si usted continúa con esta actitud, puede que su hijo termine su carrera acá y ya. ¿Sí? Entonces ellos por el temor, por el no perder ese pedacito de sol que tienen entre las manos, pues de una u otra forma como que lo aceptan. Así no quieran, así les esté doliendo y les esté picando los cojones, pero lo hacen porque prefieren que los chicos se sientan como felices en el punto en el que están o lo que están haciendo, pero aún así terminan aceptando lo que está mal. Claro, y es que no solamente aquí nos vamos a dar un paso gigante, que me parece también un tema interesante de hablar, Bill, y esto tiene que ver no solamente cuando uno crece en una industria, ¿no? Porque cuando tú creces en la industria, tú crees que eso es normal. Cuando estallas con la línea de la adultez, pasan con muchas cosas. Pero, ¿qué pasa cuando tú ya eres un adulto y entras a esta industria? ¿Qué Claro. sucede? También le permites a la misma industria por cumplir tus sueños. Entonces, para lograr ese fin, que pasen muchas cosas. Claro, es verdad, tienes toda la razón. Entonces, Y exacto, y eso es lo que decimos, pues no lo hacemos con el fin de ser destructivos ni sonar de esa manera, no, pero pues es un hecho que es obviamente, como concientizar. por eso la gente, y también la gente que trabaja en el medio, que sabe cómo es, porque pues lamentablemente eso no es solo en Hollywood, eso es a nivel internacional, supongo yo, todos los países tendrán como su rosca dentro de los medios y tendrán su... Sino decimos esto más con la intención de que obviamente sabemos que las cosas pueden cambiar, porque lo que les decía, el cine, la actuación, la televisión es un muy bello arte, pero no es un arte para corromper ni para explotar a nadie, pienso yo. No, pues se supone Por que debería eso, ser así. por eso sale lo que tú decías, que se creó ahorita como un grupo que lucha por los derechos de los actores y todo este tema, Pues que me es parece más excelente. Sí, en general, sobre los Porque- hombres y las mujeres. Ah, claro, porque también, pues, vimos durante estos documentales, nos dimos cuenta que también las mujeres son muy atacadas en un sentido muy estricto, ¿no? Son como menospreciadas de cierta manera. Y en esa época, digamos, 90s, 80s, no había... Sí, no solamente las actrices, las guionistas y los directivos. Exacto, no solamente, sino generalmente general. las chicas, las personas, mujeres que trabajan dentro de las grandes productoras, claro, no son todas, no estoy hablando de todas las productoras, pero hay algunas que sí tienen como algunos problemas con las chicas, con las personas. Siento más son que mujeres. siempre se ha buscado minimizar, ¿no? Bajar la voz. Y a ver, aquí no voy a entrar yo en un tema de feminismo ni machismo, nada de eso. No, nada de eso es correcto. No, o sea, eso no va por ahí. Es más el tema de que todos los seres humanos tenemos derecho a las mismas condiciones. Ser igualitario o equitativo. Punto, eso es todo. No es otra cosa diferente. Pero como en Hollywood y en todas las industrias, el tema con las mujeres se puede llevar y con los niños, porque digamos que la población más vulnerable son estas dos frente a esta industria, Es correcto. ¿no? Entonces siempre se va a buscar minimizar, atacar, callar y oprimir. No hay otra manera, porque es que así como tú, hay 20 más detrás tuyo. Entonces claro, como a ti te meten eso en la cabeza, tú dices, no, yo me aferro y entonces yo pierdo mis sueños, pierdo mis ilusiones, hasta incluso pierdo el sueño de el cual me hizo salir adelante en un proyecto. Un ejemplo, quiero ser famosa. Sí, digamos, no nos vayamos tan lejos. Amanda Bynes. Amanda Entremos empieza en como ese una niña, tema, sí. ¿no? Sobre todo que esa es la parte más controversial que todavía me choca a mí. Es que Amanda, hay algo con Amanda y yo sé que, y lo que ahorita voy a decir es mi punto, mera opinión personal y es más como un relato, ¿listo? Pero lo que sucede, Bill, con Amanda entra desde niña. Recordemos que Amanda entra a la industria desde niña.
Desde muy pequeña, sí. Ella entra en la industria Tiene la chispa, se le de nota. comedia. Punto. Ella la reconoce un directivo, se podría llamar, un productor de la Dan parte de Nickelodeon. Snyder se llama. En Nickelodeon. Este tipo descubre perfectamente su mina de oro, porque es que él no, claro, el tipo tenía ideas en ese momento interesantes para la industria, pero iban más como por una parte de pederastia. No, claro, y es que él, pues, Y de pornografía, el man... pero lo vendía como un chiste. El man tenía un raye y sí lo camuflaba perfectamente. O sea, como tienen tanto talento para hacer el mal, ¿no? Increíble. Siento más que, y para sé mis amores, que de pronto las personas que no sepan la historia de este tipo era de este tipo de personas que no debería ser así en los colegios, pero era este chico relegado que todo el mundo se burlaba, que Es gordito porque es gordito. lo discriminaban o lo hacían sentir mal. Siento que a partir de que crece y como tiene todos estos traumas, lo que hace es desquitarse. Y empieza a hacer con lo que hicieron con él multiplicado por más para hacerle más daño a las personas que están en su entorno. Entonces, él se aprovecha de Amanda. ¿En qué sentido? Lo que de aquí para allá voy a hablar es teórico, ¿vale? Y no solo de Amanda, ¿no? En general, estamos hablando de que actores. al parecer Ariana Grande también está metida ahí, porque ese... Ariana también sale de Nickelodeon. Estamos hablando de Nickelodeon, exactamente. Es un tema de decir nosotros entonces que Amanda Bynes nace y crece en un momento importante de Nickelodeon. Que Nickelodeon tiene un auge gracias a Amanda. Y gracias a las ideas locas de este tipo. Resulta que en un punto, Amanda ya entrando en la adolescencia, entra con varios trastornos. ¿Trastornos como cuáles? Resulta que lo que cuentan la parte de periodistas de ese entonces era que su papá, el papá de Amanda, en todo momento buscaba que ella lucrara. Y ellos, los papás, porque hoy en día los papás, ella los demandó, los papás incluso, ahorita les cuento por qué les estoy diciendo eso. El papá en todo momento le exigía más y más y más. Y claro, este tipo Dan también le exigía más. Porque necesitaba lucrar más. Porque es que los productores más arriba necesitaban plata. Aquí no hay de otra y esta industria se maneja así. Llega un punto que obviamente aquí no existió y nunca ha existido, que hoy en día menos mal, pues se ha enfatizado mucho como en la parte de la psicología, que uno debe asistir a terapia, que es bueno asistir a terapia. En ese momento no. En ese momento tú luchabas con todo tu mundo, contigo mismo y a lo que dé. Y entonces ese resultado soy yo. ¿Qué pasa con Amanda? Amanda crece. La última película que ella hace, porque ella dice, existe una película de ella donde ella hace de un muchacho y de una chica, ¿no? Que hace como no sé, como un camuflaje. Ella hace un muchacho y de una muchacha en una película. Y ella dice que empezó a tener dismorfia corporal. Ella se quebrantó por dentro. O sea, estamos hablando de una Amanda que nunca tuvo tiempo para sí misma. Ella trabajó desde los 5 años hasta ese punto, que en ese punto Gina ya tenía como 20, 22 años, que se vuelve 3 de queso. Y Amanda empieza en una psicosis. Si ustedes mal no recuerdan, Dan Snyder es el creador de Soy 101. Se dice, y esto es pura teoría conspiranoica, que Dan Snyder es el papá legítimo del hijo de la hermana de Britney Spears. Sí, eso dicen por ahí. Siempre lo han dicho en la industria. A partir de que Amanda empieza a tener desequilibrios mentales, porque así lo dicen las mismas periodistas y los papás de ella empieza a tuitear mucho que alguien dentro de la industria le hizo mucho daño. Y empieza a hacer acusaciones muy serias. Pero Amanda, nadie nunca la tomó en serio. Incluso sus propios padres llevaron esto a corte, donde Amanda, los papás tuvieron que volver a tener como una potestad, como cuando uno es pequeño y no tiene derecho a nada. Amanda ya de adulta le tocó eso. Los papás demandaron frente a una corte para que ella se anularan completamente sus derechos. Amanda tiene trastornos y es el reflejo de la industria más cruel en general. ¿Qué pasó con Michael Jackson? ¿Qué ha pasado con la industria de la música? ¿Qué ha pasado no solamente con productores corruptos y cochinos? Porque ¿qué le pasó a Drake? A Drake también siento que es de valientes salir a hablar.
Sí, él es un tipo fuerte porque la verdad, él lo acepta. Él dice que sus traumas de niñez No es fácil no hablar fueron de eso. fáciles de llevar porque al mismo tiempo estaba viviendo el mejor momento de su vida porque pues ustedes conocen la serie de Drake y Josh, Ujú. que fue una serie exitosísima entre los 2000 en adelante. Yo también veía a Drake y Josh, me encantaba Drake y Josh. Yo era Muy niño bueno. cuando yo veía eso, era muy pequeño. Pero en realidad este muchacho sale y pues obviamente comenta el tema. Con Él, dolor y pena, porque no es fácil. pero muy fuerte, él lo acepta, él Eh, dice que tuvo su proceso con sí, claro. psicólogo, toda la cosa, Es y que hoy en día que tiene acompañamiento. es el momento en que todavía tiene, porque pues sí, obviamente contar esas cosas no es fácil. Y él ni siquiera lo quiso mencionar, él simplemente dice, imagínense todo lo que una persona pudiera hacer, obligar a hacer a otra en relación al tema sexual. Sí. Y es que Y ya con eso lo dice siento todo. que no solamente existen, porque hoy en día todavía existen degenerados de estos, en la parte de producción, en la parte de postproducción, en la parte de los directivos, en general, no solamente en Hollywood, en general, Sí, en no, el mundo, en general, no. existe un abuso. Hablemos no solamente de este punto, sino cuando uno está en una industria, a nosotros nos venden la idea que para lograr a llegar a ser exitosos tenemos que establecer un vínculo con esta gente. O sea, tenemos que entrar a la rosca. ¿A qué costo entonces? Sí, es verdad. No, entonces por eso este capítulo lo titulamos de esta manera. Porque cuando tú buscas tanto y le exprimes tanto a una luz y a una estrella, no te queda nada. Entonces cuando ya no te queda nada, no te importa. Entonces ya la gente, y esto, digamos que este capítulo no solamente es como para concientizar un poco, sino también para uno tomar un punto de vista, decir, yo no tengo por qué opinar. Yo no tengo la potestad de juzgar y decir, llámese a mi vecino, llámese a mis amigos, llámese al que sea. Tú no sabes cómo le está pasando a esa persona. Y también quiero recordar para algunas personas, de pronto, si nos oyen aquí en Colombia, esta mujer Reyes, gran actriz colombiana que falleció hace poco tiempo, fue muy juzgada en las redes sociales. Me enojó mucho porque, eh, como ustedes saben, yo me dedico a la parte esotérica, al ocultismo. Y ella sí venía enferma hacía mucho tiempo, pero ella nunca dijo que tenía cáncer. Y las personas la juzgaron mucho en sus últimas actividades, digamos, en la parte escénica como actriz en algunas series colombianas, en su físico. Siento que para una persona que está pasando por un proceso tan difícil, no deberías tú decir absolutamente nada. Sí, no, y no saben, las palabras tienen mucho poder, no Mm. saben cómo pueden terminar hiriendo a alguien sin la menor intención, sino simplemente por querer hacer un comentario estúpido. Sí, no. Pero, pues, yo creo que esas personas que le dijeron sus cosas a Sandra Reyes le tendrán su castigo de lengua. Sí, no, no, y es que, por ejemplo, digamos que cuando uno juzga mucho un Justin Bieber, grandes celebridades, no sé, y algún día sé que voy a hacer este programa, esto es un programa que yo sé que hoy nunca he visto, nunca vio, yo tampoco nunca vi, pero me llamó mucho la atención, que es un programa latinoamericano que se llamaba Nubecita. Nubecita era una actividad para niños, era un programa para niños dirigido por mujeres entre los 20 y 26 años. También hay un tema ahí interesante. Ahí no tiene nada que ver con abusos de sustancias ni nada de esto, pero siento que uno como papá, como sociedad, cuando tú ves una niña, un chico muy bonito o muy bello y elocuente y entonces ágil y se ríe y es como chicharato, o sea, así como que tiene una chispa, es bonito como tal, buscamos explotar eso. Y eso puede llevar a muchas personas a quitarse la vida. Entonces, es más como el día de hoy analizar y reflexionar, ¿no? Muchas cosas. Si nosotros nos traumamos con las series que vimos, ustedes también. Entonces, las invito y los invito a no solamente a suscribirse a este canal maravilloso y fantástico, a que le compartan al primo, a la tía. Es Navidad, mis amores. Obviamente les recuerdo que vamos a seguir presentando programa hasta que se termine el año, porque el próximo año venimos llenos de muchísimo contenido, sino también a ver diferentes documentales que se encuentran en HBO Max. Les envío miles de bendiciones y les agradezco infinitamente el habernos escuchado en la tarde de hoy.
Gracias por llegar hasta este punto. Nos vemos en un próximo episodio de Esto parece cosas de magia, donde la realidad supera la fantasía. No olviden seguirnos, comentar y darle like aquí abajo. Que estén bien. Hasta luego.